si voy a alcanzar a terminar lo más rápido, voy a hacer lo más rápido posible para terminar, pero sí les voy a pedir que si en todo caso el viernes que empezaríamos un poquito después a hacer el proyecto, ¿ok? ¿Ya? Yo me imagino que trataré de llegar tipo 6:30, pero lo más probable es que sea tipo 7, cerca de las 7. Así que, please, es lo único que les pido. He tratado de no faltar nunca a las clases y no me gusta faltar, pero en esta ocasión sí es algo importante. ¿Ya? Bueno, entonces, esta es nuestra última clase. Así que cualquier pregunta que tengan, duda, consulta, lo que sea, pues échenla de una vez y comencemos así. Para esta clase quise resumir un poco todo el compendio de lo que debería ser la ruta de la gente que quiere desarrollar hacia web. ¿Ya? Me gusta y alguna vez les dejé un video sobre esto, pero quiero que entiendan lo que es ser un desarrollador de frontend. ¿Por qué? Porque olvídense, toda la programación que se viene tiene que ser hacia web. La pandemia nos dejó una lección bien clara con los desarrollos de programas, en todo caso. Hablemos de los programas en general, ¿ya? Que aquellos programas que estaban en la empresa, sobre la empresa y nada más que en la empresa, se quedaron ahí y no podíamos accesar mucha gente y eso costó muchísimo. Los programas que eran desarrollados hacia plataformas web, hacia todo lo que era web en sí, pudieron salir y no tuvieron ningún problema. Entonces, ahorita muchas empresas, sus desarrollos de la programación de la empresa mismo, ya no quieren nada que sea interno, desarrollado en un lenguaje de programación que no sea hacia web. Entonces, ténganlo claro eso. Esto lo que les digo y lo sigo insistiendo, entiendan lo que es la importancia de las lecciones que nos dejó todo esto, ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque se abren nuevos mercados y ténganlo claro. Se abren muchos nuevos mercados sobre todo esto. Entonces, eh, se vio muchas falencias en los desarrolladores y cosas así. Así que quiero hacer una guía básica sobre hacer un resumen de todo lo que hemos hablado y hacia todo lo que deberían ser, porque no se olviden que esta materia es solamente la patada inicial, ya de lo que debería ser un desarrollo ya más profesional y cosas así, porque como ustedes mismos ven, tienen otras materias que son desarrollo web 1, desarrollo web 2, hay desarrollo de videojuegos, hay, bueno, dependiendo de las carreras que tengan, y todas estas cosas, todos tendrán que tener algún tipo de elemento a los que se vayan a basar y puedan ir desarrollando. Nuevamente les insisto, no dejen de lado la aprobación de las páginas web porque es un gran mercado, entiéndanlo así, es un gran mercado, ¿ok? Entonces, ¿cómo hacer un buen desarrollador web, como digo yo? Entonces, primero tenemos que diferenciar entre lo que es un front-end versus lo que es un back-end, ¿ok? El front-end son todas las pantallas que ustedes ven, o sea, las páginas web, los programas y todas las cosas, y el back-end es todo lo que está detrás, o sea, la conexión a las bases de datos, la información de lo que sea las seguridades de usuarios, de todo lo que sea necesario, etcétera. Entonces tenemos que diferenciar sobre qué es lo que sea. Y piensen primero en que van a ser un programador front-end, ¿ya? Y después podrán pensar en ser un programador back-end, ¿ok? Entonces, ¿por qué? Porque ya el backend requiere ya otros tipos de conocimientos, ya en sistemas y cosas así. Bueno, aquí hay mucha gente de sistemas, pero ya requiere muchas veces conocimientos más propios de lo que pudiera ser sistemas, servidores, instalaciones, que no es ninguna cosa difícil. En estos momentos hay demasiadas herramientas que nos permiten instalar un servidor en menos de 10 minutos, ya que antes se tardaba hasta semanas para configurar un servidor. Puedes instalarlo en menos de 10 minutos en la misma máquina de tu casa, hasta en un pendrive. Entonces puedes instalar un servidor en un pendrive y hacer arrancar cuando quieras todo un sistema completo de servicio en un pendrive y cosas así. Entonces, no le tengan miedo a lo que son los servidores y cosas así, de que esto yo no sé y cosas así, porque hay muchas herramientas que te permiten y ya las vamos a ir conversando. ¿Ok? Hemos hablado de lo que es lo más básico de todo, pero es indispensable, imprescindible, que es lo que es el HTML5 en este caso, el JavaScript y el CSS3, ¿no? Entonces hemos hablado de todas estas herramientas, que esto es lo más fácil, lo más básico y que deben reforzar. Sobre todo, como vieron, la parte del CSS, tienen que reforzarlo un poco más. Yo no les digo que sean mega programadores,
pero sí que reconozcan, sepan organizar la información, porque eso les puede ayudar muchísimo dentro de todo esto. ¿Ok? Entonces, otra de las cosas que siempre tienen que pensar actualmente es en la parte de la portabilidad. Si ustedes van a desarrollar algo, y por eso ahí hablábamos del Bootstrap y todo esto de aquí, si ustedes quieren desarrollar algo, piensen en la portabilidad, piensen en la parte de conectividad, de correo electrónico, de los sistemas biométricos, de los sistemas de seguridad, piensen en todo esto de aquí. O sea, fíjense que ustedes ahora tienen aplicaciones que permiten hasta que puedas cobrar un cheque a través de tu teléfono celular. Por ejemplo, con muchos bancos ya han abierto esas posibilidades. Pero los reconocimientos faciales, los sistemas biométricos, lo que son los estáticos y los dinámicos. Porque si tú te pones a ver, hay muchos sistemas, por ejemplo, en la parte de biometría, de que inclusive la forma de tu teclear ya es una huella digital para la parte de los sistemas. O sea, nosotros, ninguno de nosotros, ya tecleamos exactamente igual. Ninguno. Y eso ya se lo ha demostrado. Entonces, si yo te pongo a demostrar a que teclees una frase, el hecho de teclearlo ya es una forma de identificar a la persona. ¿Ya? Entonces, igual que cuando te dicen ese famoso de no soy un robot y cosas así, que antes te ponían unos códigos y ahorita te dicen que no soy un robot, ellos lo que están asumiendo es que como no, tú tardas diferentes tiempos, entonces eso es que no estás trabajando con un bot, porque un sistema de robot automáticamente te lee la pantalla y trata de darte el paso, pues, ¿no? Entonces todo eso ahí. Además de que yo siempre les decía, piensen en workflows en lugar de transacciones. El workflow es decir que los papeles van de esta manera, va a pasar tal persona, la autorización de que es exactamente como pasa en el test, que ustedes, por ejemplo, van a poner una solicitud para el término de carrera, por ejemplo. Esa término de carrera tiene que comprar la especie valorada, tiene que pagar la especie valorada, tiene que llenarla, tienen que dejarla en bienestar estudiantil. Bienestar estudiantil la recibe, verifica la información, la manda a secretaría, secretaría valida tus documentos, que hayas dejado tu papel de votación, bueno, toda la información que sea, valida y si no se te comunica contigo para que te devuelvan y a la vez manda a los directores la información para que te validen todas las materias que te correspondan de aprobación y todas las cosas así, ¿no? Entonces, cuando tienes eso de ese tipo de validaciones, es cuando tú ya comienzas a hacer, eh, recién leo lo de Keila, ya te dejé entrar Keila, perdón, estaba entusiasmado dando la clase. Entonces, cuando ustedes tienen todo este tipo de validaciones, están haciendo un flujo de trabajo de cómo deberían ser las cosas, ¿ya? Y eso sí te va a determinar mucho en el hecho de que en lugar de que hagas la transacción, es decir, que aquí vayas acá, y como la transacción del banco, por ejemplo. Entonces, a eso es lo que siempre he llamado yo, que programes en base a excepciones y no en base a transacciones. ¿Ya? Porque una transacción es que tú vas true, y todo el tiempo vas a hacer una transacción manual. La persona que está de cajero del banco, cuando tú vas a un banco en una fila, ¿sabe? Te hace exactamente lo mismo. Ingresa esta solicitud, este tipo, bla, 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 este monto, retiro, depósito, lo que sea. Y es lo mismo y lo mismo cíclicamente. Entonces lo que se utiliza la computadora es como un simple sistema de almacenaje, lo cual es lo que yo le digo es un tacho de basura. ¿Ya? Entonces, pero en cambio si lo hacen a nivel de workflow, ya están tomando decisiones y le permiten a la computadora en su momento tomar decisiones, ¿ya? Si cumple estos requisitos, entonces pasa a dar la siguiente fase. Y eso es lo importante en los desarrollos web que como se están haciendo ahora, ¿ok? Pensar en los bootstraps, cuando estamos pensando en la portabilidad, por supuesto que tenemos que pensar en los bootstraps. Y bootstraps, yo no hicimos el ejercicio porque no me corresponde, pero ese tipo de diseño web sí tiene que decirle, enséñenos bootstraps. Y eso sí se lo digo, exíjale. Si no, pierde la plata de regreso. ¿Ya? Quéjense de cualquier forma. Pero cuando ustedes vean diseño web, sí exíjanle. Las cosas que tienen que exigir son la parte ya, el refuerzo de la parte de jQuery y la parte de bootstraps. ¿Ok? Entonces, y que sea la última versión de Bootstrap, porque como les decía, lastimosamente el Bootstrap cambia de versión y si yo te enseño la versión 3, no te sirve si tú vas a instalar la versión 4, por ejemplo, que es lo que pasa en muchos promotores ahorita, que para cambiarse a la versión 4 tendrían que hacer muchísimos cambios, pero la versión 4 trae muchas cosas. ¿Ok? ¿Preguntas hasta aquí? Maestro, ¿sí me puede hacer un pequeño remember de lo que era Bootstrap como tal?
¿Ahí puedo desarrollar páginas web o solo es como para control, como un dashboard? Bootstrap te permite desarrollar páginas web también. Bootstrap es una de las librerías que es mucho más, es lo que yo les decía, no solamente te permite, déjame ver aquí, no solamente te permite desarrollar una página web, también te permite la parte de portabilidad, es decir, que lo que habíamos hablado que te puedes cambiar de acuerdo, mostrar un CSS de acuerdo a la pantalla, ¿ya? Entonces, eso con lo cual Oh, ya, yo sí eso escrito. Ya, exacto. Pero también te puedes, si tú te vas a la parte de Bootstrap Teams, ¿ya? En el marketplace de Bootstrap Teams te da esto de aquí, o sea, déjame ponerlo así, aquí, ¿ya? Te da estos tipos de sistemas o cosas así. Lo que pasa es que ahorita es mucho más necesario que se llama un landing page, ¿ya? O sea, que todas las redes sociales vayan a caer hacia una página, ¿ya? Eso se llama un landing page y el Bootstrap es ideal para hacer landing page, porque el landing page significa que es una sola página donde tienes todo tu sitio web, ¿ya? Lo que algunos de ustedes que me estaban mostrando, creo que tú, Billy, me estabas mostrando algo parecido, entonces ya no estás hablando de muchas páginas, sino que estás hablando de una página que completa todo. Eso se le denomina una landing page, en vez de un sitio web o un portal. Claro, eso lo cambiaría el relleno, ¿no? Exacto. Esto, por ejemplo, Bootstrap, aquí. Además, Bootstrap es muy fuerte para hacerte los dashboards, ya que son los tipos de resúmenes ejecutivos de un proyecto, de un sistema, de cosas así. Entonces, imagínate que tú cuando entres a un dashboard donde tengas todo el compendio de cómo van tus materias, tus asistencias, tus finanzas, todo un dashboard donde te diga visualmente toda la información de tu estado, como dentro de la plataforma o la plataforma que quieras. Entonces, por ejemplo, que imagínate un dashboard qué sé yo, de tu cuenta de Claro o cosas así, que te diga la cuenta, los megas, el tiempo que tienes o cosas así, pero todo en una sola aquí. Tu promedio de uso, puedes sacarte muchísima información, ¿ya? Entonces, por ejemplo, un dashboard que me encantaría hacer algún día en la plataforma e-learning, si es que seguimos con lo del e-learning, porque según parece vamos para el largo, ¿ya? Es justamente eso, de que haga un seguimiento de tu learning path, de tus sistemas de tus paths de aprendizaje, para que puedas saber qué tanto es tu rendimiento. Entonces, yo pudiera comparar el rendimiento de tu landing path, todo tu learning path, ya ver tus notas y saber si realmente corresponden o no corresponden. Eso sí es una cuestión muy inteligente de desarrollar, ¿ya? Pero bueno, por eso esto es Bootstrap, ¿no? Entonces es muy fuerte, es muy esto aquí. O sea, si tú ya te vas a dedicar a hacer páginas web ya más profesionales, piensa seriamente en Bootstraps, ¿ya? Entonces eso es uno de los consejos más grandes que les doy. ¿Estamos claros? ¿Alguna pregunta? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, reclamas? No sean tan callados, es aburrido que sean tan callados. Pregunte. Mister, una consulta. Claro. Por ejemplo, como para práctica, antes de lanzar así a hacer la página web, ¿cómo puedo conectar, por ejemplo, MySQL, crear las tablas, todo para Piano. poderlas conectar con HTML? Tranquilo, sí, eso quiero conversar de todo esto de aquí. Por eso les voy dando todo lo que vamos a ir necesitando. Ya, desde aquí hasta donde tú quieras llegar. Ya, no Ya, te olvides que el cielo es el límite. Ya. ya. Entonces, tienes que pensar en los bootstraps, ¿ya? Y aquí es lo que les decía justamente. Piensa en aprender actividades de base de datos. Ahorita tienes tal cantidad de herramientas que es muy fácil. Inclusive los sitios que tienen, te dan gratis, dominios gratis, tienen conectividades hacia base de datos y muchas de ellas son gratuitas, como el MySQL y cosas así. Entonces tú puedes aprender muchísimo ahí, ¿ya? De cómo hacer conectividad con base de datos. Inclusive de ahí tienes también elementos como el JSON, por ejemplo, que no necesitas aprender tanto, pero puedes sacar información, ingresar y sacar información de una base de datos. Puedes tener muchísimos ejemplos. Hay una base de datos que se llama MariaDB, que es muy liviana para que la puedas poner hasta en los teléfonos celulares y cosas así. Entonces, está también el Firebase de Google, que es muy bueno, que ya se hizo inclusive un lenguaje de programación, que era al principio un tipo de base de datos, que podían estar dentro del mismo celular sin problemas. Entonces,
Ya cuando tenías esto, por ejemplo, tú puedes hacer una aplicación que por decirte algo, de ventas, que la persona va con el teléfono celular y tú has visto ya muchos sitios, ya van con el teléfono celular, tú haces el pedido, te ponen todo el pedido, ya automáticamente eso se conecta con el servidor, vas a la caja, pagas y ya está, y retiras tus productos, ¿ok? Entonces, todas estas cosas se comienzan a convertir en necesarias. MySQL es uno de los más livianos, más eficientes y no deja de ser robusto en lo que son bases de datos y es el que te viene en todos estos sitios que son gratuitos de páginas web. ¿Ok? Entonces sí, tómalo en serio y comienza a pensar en eso. Lo que yo les decía, por ejemplo, sacate una cuenta en 000webhost.com, ¿ya? Y comienza ahí a subir tus aplicaciones, mira con lo que te puedes conectar con las bases de datos, mira los CMS, aquí no he hablado sobre los CMS, pero sí sería bueno que piensen en los CMS, como lo que habíamos hablado de algunos del Joomla, del WordPress y cosas así, que te dedicas a la parte de contenidos, ¿no? Entonces, siempre debes pensar seriamente en lo que es la parte de base de datos, ¿ya? Una cosa importante, que no la hablamos aquí, pero es simpática, es la validación de nuestro sitio. Hay sistemas que te validan tu código, cómo estás haciendo, si lo estás haciendo limpio, si no lo estás haciendo limpio, etc. Y uno de los de estos aquí está, ¿se acuerdan de W3 Schools? ¿Ya? Te entran a esta página, validate.w3.org, y les va a salir esta página, ¿ya? Y ustedes pueden poner la página y simplemente les va a decir todos los posibles errores que ustedes cometen en la parte de la estandarización de las páginas web. ¿Ya? No la pongo aquí porque me daría vergüenza, porque sí veo un montón de errores que tenemos que conversarlos con la gente que desarrolló el SAT. ¿Ya? Así es que... pero te validan y cosas así. Inclusive tienes el que te valida el CSS también, te va a validarlo y te va a decir si estás haciendo correlaciones, no relaciones, los padres e hijos están bien, cosas así, la herencia, lo que se llama. Todo lo que te va a decir toda esa información y te va a ser muy, muy de mucha ayuda. Entonces, si ustedes entran a esta página, le ponen la página web de lo que ustedes están haciendo, puede ayudarlos muchísimo a darles ideas y cosas así. Y es súper importante que ustedes comiencen a chequearse a sí mismos, o sea, en todo, en toda la gente, la de sistemas, la de diseño, toda la gente que está en todo esto de aquí, una de las cosas que tiene que poner siempre es a ver qué retos puedes cumplir y qué retos puedes mejorarte a ti mismo. Porque yo siempre he dicho una cosa, el título te puede dar, abrirte la puerta para un trabajo, pero lo que te mantiene dentro del trabajo es el conocimiento, ¿ya? Y tienes que tener clarísimo algo. Yo siempre cuando alguien me entrevista para trabajos y cosas así, siempre le pregunto una cosa, ¿qué valor tienes tú para no contratar a otra persona? Y ahí es lo que tienen ustedes que responderse, ¿no? ¿Cuál es tu valor agregado? ¿Qué es lo que te hace a ti diferente? ¿Qué es dónde está tu fortaleza dentro de la profesión? ¿Qué es lo que te hace a ti que digas que vas a ser mejor? ¿Por qué? Porque si me da lo mismo contratarte a ti o cualquier otro gallito que tenga el mismo título exactamente, ¿cuál es la diferencia? ¿Ya? Ahí es más o menos como cuando vas a comprar microondas. Lo que define el valor es lo más barato, punto. Lo que te define tu decisión de compra. No es la calidad, no es que sea bueno, no es que tenga prestigio, no es cosas así. Todos nosotros cuando vamos a comprar un microondas lo que decidimos a la larga es la capacidad y el precio, punto, no hay más. ¿Ya? Difícilmente deciden sobre el producto, la marca o cosas así. A diferencia de que si vas a comprar una refrigeradora o otro equipo más, o tu teléfono celular, pues, ¿no? Cuando tú decides si vas a comprar tu teléfono celular, tomas mucho tiempo para las decisiones. Pero lo que quiero que queden claros es en eso, o sea, cuál es su valor agregado y dónde está su fortaleza. Y eso es bastante importante en esto. Ok, lo que alguien dijo, nunca se olviden de los cookies, ¿ya? Y esto estoy dando aquí un ejemplo del cookie. Para generar un cookie lo que ustedes tienen que hacer es un set cookie, mandar esta información, que dice, por ejemplo, que es hacer que el contenido, cuando expira, ya, a qué hora, en GMT, en qué path está establecido y qué dominio es el que está. Entonces, eso es lo que tú estableces cuando generas el cookie. Esto está hecho un cookie con PHP, perdón, con el lenguaje PHP. Y aquí, por ejemplo, bajamos un cookie que tiene el usuario,
el valor que le vas a dar o cualquier cosa, el tiempo de expiración, y estos tiempos de expiración se da para cada 30 minutos, ¿ya? Entonces, la ruta en la que estás estableciendo, aquí puse el dominio en el que estás estableciendo, si vas a poner seguridad o no vas a poner seguridad, esto aquí es si tu sistema o su página web es HTTP o HTTPS. Entonces, si tú le pones si es HTTPS, le pones en verdadero, cosas así. Entonces, mandas información a HTTP si es verdadero, y aquí es donde generas, esta es la parte donde generas el cookie realmente. Ups. Ya, esta es la parte donde genera el cookie. Cuando pones el set cookie, ya entre paréntesis, mira todas las variables que le estás poniendo, el nombre, el valor, la expiración, la ruta, dominio, seguridad y el aquí. Entonces, y ahí es donde estableces el cookie, tu famoso cookie. Este es el ejemplo de cómo se hace el cookie. Como les digo, esto ya es de desarrollo de páginas web o ya de servidores web inclusive, como para que veamos en esta materia todavía es muy básica, por eso se los hago de referencia y se los muestro, pero esto lo tendrían que ver y trabajar dentro de otro momento, ¿no? Y cuando tú quieres leer el cookie, cuando tú quieres leer el cookie, es lo que está en la parte derecha, o sea, acá, ¿ya? El valor del cookie es el cookie del usuario, bueno, y ahí te lee el valor, simplemente, ¿ya? Entonces, con eso tú estás sabiendo que esa persona ya entró y te va a decir cuándo entró, cuándo fue la última vez que entró, etcétera, etcétera. Toda la información está almacenada allá. ¿Estamos claros? ¿Cuál es la diferencia entre, bueno, HTTP y el otro que es con S? El HTTPS es el layer de seguridad que se llama. Entonces está encriptado. Si tú vas a un banco, por ejemplo, imagínate que tú vas a una página donde tienes que poner tu usuario y tu clave, por decirte algo, ¿ya? Si no está encriptado, entonces te va a generar, esto va a ser plano. Entonces cualquier persona que esté en el camino desde tu servidor hasta el otro servidor puede capturarte esa información y puede capturarte la información de tu usuario y tu password. Entonces, por eso es que siempre tienes que asegurarte que cuando te pide un usuario un password, tiene que haber un HTTPS, ¿ya? Y cuando tú vas a ver, por ejemplo, vamos a ver, déjame ver si estamos, por ejemplo, el del test, nosotros tuvimos que, para poner el botón de pagos, se nos exigió que pongamos aquí esto de aquí, ¿no? Entonces, aquí tú ves un candado, si te das cuenta. Siempre tú vas a ver un candado y te dice aquí que la conexión es segura. ¿Y quién lo certifica para empezar? Pues, ¿no? Entonces, aquí me dice quién lo va a certificar este candado, ¿ya? Ah, bueno, aquí no me la dice, pero aquí en el otro sitio me dice. Aquí me dice inclusive quién me va a dar el certificado, si el certificado es válido, cuántos cookies están usando, por ejemplo, ¿ya? Porque tú puedes usar muchos cookies dentro de tu página. El cookie para que te recuerde el acceso, por ejemplo, ¿ya? Un cookie para que te dé la información, alguna otra información que necesites o requieras. O sea, para cada cosa puedes generar un cookie, ¿ok? ¿Ya? Y aquí tienes la configuración del sitio web. Entonces, tú vas a entrar a un banco, cosas así. Esto es un HTTP. Mira, si yo le doy doble clic aquí, aquí me sale HTTPS. Significa que tiene una capa de seguridad. ¿Ya? ¿Sí estamos claros? Sí, Chévere. Entonces, esto es lo que es la capa de seguridad, el HTTPS. Entonces, tú compras una capa de seguridad, un SSL que se llama, para instalarlo en tu dominio, ¿ya? Y tú pagas, de acuerdo, hay seguridades de 64 bits, de 128 bits, de 256 bits, hasta ahorita ya hay de 1024 bits. Entonces, dependiendo, por ejemplo, como aquí estaban trabajando con tarjetas de crédito, nosotros teníamos una de 128 bits inicialmente porque era lo normal y la seguridad que teníamos normal desde el asunto, pues no. Pero cuando ya pusimos el botón de pagos, ya los bancos nos exigieron a nosotros mínimo de 512 bits. ¿Ya? Y de acuerdo a eso va subiendo el valor, ¿ya? El valor que pagas es anual. Creo que por la de 512 estaríamos pagando unos $384 al año. Que si tú vas a hacer transacciones de plata no es tampoco tan oneroso, pues, ¿no? O sea, sí se amortiza. Pero bueno, estos son los famosos cookies y lo que son los SSL y cosas así, ¿ya? Bueno, la siguiente pregunta siempre va a ser, ¿vas a usar editor o vas a usar un framework?
Ya les hablé yo de los editores, ya les hablé yo de algunas cosas, de Lathon, por ejemplo, les hablé yo de estos de aquí, y en Settings, ya en Install, vamos a ver los packages que tengo instalados, ya. Yo aquí vi algunos packages que ya les voy a conversar, que son muy chéveres, ya, que me permiten generar información, o sea, mejorar la información. Por ejemplo, déjame poner cualquiera de estos, ya, de estos Beautify o cosas así, pero quiero ver los instalados. Ya. Si usted ve aquí el PFDI, el Intentions me gustó bastante, que te permite, poco más te deja las intenciones de qué es lo que tú vas a programar, ¿ya? Perdón, déjame ver. Ya, estupidez de tu mano. Me encantó bastante este Lintern, ya que te mejora muchísimo aquí, y este Lintern JavaScript, esto aquí ya. Y este pigmento me gustó muchísimo, pigmento GS me pareció espectacular. Déjame ver cuál teníamos de los ejemplos de colores y cosas así. Déjame ver. No. Déjame conectarme al servidor que... Aquí me dice, mira, si te das cuenta, me va comenzando cada vez que le pongo el color, me va poniendo el color en esta nota aquí. Pero déjame irme al que les tenía mostrado en el remoto, que lo que estaba haciendo de... Déjame ver. Mister, Dime. ¿usted se acuerda que usted nos enseñó a agregar el color picker? Sí. Ya, yo trato bueno, lo instalé y cada vez que abro Atom me sale con error a un costado como una ventana flotante. Ah, qué raro. ¿Pero qué te dicen el error? 3 millones de descarga Intentions, está bueno. Sí. Mira, este Intention me pareció súper estupendo. Mira, aquí, por ejemplo, aquí ya me está mostrando el intern, me está mostrando el color a lo que ya en el código que está aquí. Fíjate esto de aquí, me gustó muchísimo esta forma de mostrártelo. ¿Ya? Tú le vas poniendo el código del color, si tienes el color picker, le puedes ponerlo, pero te lo muestra ahí en forma de texto, ¿no? Entonces me pareció muy simpático el hecho de que colores es lo que más nos cuesta a todos nosotros cuando estamos desarrollando las páginas web, y dejar establecido cada color, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este me gustó mucho, y es lo que les decía, o sea, hay gente que le gusta mucho el Visual Studio Code, a mí no me gusta mucho, aunque el Visual Studio Code es bastante es muy suave para todos los programas de Microsoft. Yo siempre he dicho que Microsoft hace sus programas y empieza más con cargo de conciencia, igual que Adobe también en muchas de las cosas, ¿ya? El Git, no hemos hablado aquí, pero el Git te permite generar las actualizaciones. O sea, cuando tu servidor, o lo que tú estás desarrollando en tu casa, ya hay una diferencia con el servidor de pruebas, él te puede decir para que actualices. Y tú simplemente puedes hacer un Git y generar actualizaciones. Y lo chévere es que te puede generar las revisiones. O sea, puedes tener, si yo hice un programa de aquí, que lo pongo como 1.0, viene Jorge y le hace otros cambios y se crea como 1.1, ¿ya? Y podemos instalar la 1.0, o dice Jorge, vamos a mandar la producción, perfecto, ya la probé, mandemos la producción y automáticamente se lo sube la 1.1, y todo eso es un proceso automático en lugar de estar verificando si lo hizo, quién lo cambió y cosas así. Y es una herramienta fundamental cuando estamos desarrollando, primero desarrollar en equipo, y segundo cuando estás desarrollando el mismo producto para muchas empresas, ¿ya? Que eso es otra cosa que se hace. Muchas veces tú haces el mismo producto para muchas empresas, y lo que tú haces en las actualizaciones puedes mandar a todos, puedes mandar a unos cuantos. Entonces tú sabes que la empresa X
está en la versión 1.0 y la empresa Y está en la versión 2.0 o en la 2.1 y cosas así, ¿ya? Dependiendo de lo que tú quieras hacer, ¿no? Y el NPM y el YARN es muy útil también porque te genera dependencias, cuáles programas son dependientes de qué. Por ejemplo, ustedes han visto de que un programa dependiente de una página web puede ser el jQuery, por ejemplo, el archivo de jQuery, las librerías, ya, o las librerías Bootstrap y cosas así. Entonces, este de aquí va haciendo un seguimiento de todas las dependencias que vas teniendo de tu programa. Entonces te va a decir si vas a instalar este programa de aquí, vas a instalar este otro programa también, y así. Entonces, y el Webpack, que me gusta mucho también, que para los que lo quieran utilizar y quieran jugar un poco con él, también tiene una serie de herramientas que te permiten para los desarrolladores web que puedan hacer muchas tareas y crear para que puedan hacer aplicaciones y cosas así. Tiene desde un editor, un verificador, muchas cosas. Entonces ya si hay algunos que, por ejemplo, a mí un Webpack simpático es el Atom. El Atom tiene muchas cosas simpáticas y me parece muy liviano y muy suave de manejar. ¿Ok? Pero bueno, esas son las herramientas de aquí. No sé si alguien tiene alguna pregunta sobre esto. ¿Estamos claros? ¿Tiene algún otro paquete ahí de Atom que sea útil para poder aprovecharlo ahorita en el proyecto? Ya, déjame ver si instalé algunos. Ya voy a abrirlo para revisar qué es lo que yo instalé, ¿no? Entonces, déjame avanzar un poquito aquí. Ahora, el framework adecuado. Les he hablado muchas veces de la importancia del Angular y cosas así. Y por ejemplo, aquí para los que si ya se quieran meter al nivel de Angular y cosas así, tienen un framework que se llama el Slackbits, ¿ya? Que es muy, muy completo. Si ustedes se dan cuenta, aquí tienes todo el proyecto manejado con la información, todo el proyecto manejado con la información y con todos los elementos, ¿ya? Y en la parte derecha, ustedes tienen aquí la parte ya del navegador en sí que te está dando el resultado, ¿ya? Entonces me parece muy simpático en la forma como quieras hacerlo. Tienes muchas ventajas, pero esto de aquí ya es para cuando ya vayas a desarrollar ya cosas más avanzadas, lo que les decía, el Angular, el React, el Vue y cosas así, que son otros lenguajes de programación mucho más avanzados que te permiten hacer todo esto. Pero lo que me parece bastante importante es el hecho de que tengas, y hay muchos editores, cuando tú escoges un framework, hay muchos editores que ya tienen la visualización de la página como está saliendo y los editores de un costado, ¿no? Ya les voy a buscar algunos de estos para dejarlos publicados, pero es muy útil que ustedes puedan hacer eso para que puedan ver y no tengan que estar probando como lo que hacemos, probando y viéndolo en la otra página, probando, grabando y refrescando la otra página y cosas así. Hay algunos que ya te permiten hacer todo esto aquí. Yo estoy seguro que Atom tenía uno, pero lo despreció, pero estoy seguro que Atom tiene que tener alguno más que también te permite hacer eso, te permite mostrar la página web directamente. No lo he encontrado, no lo sé, pero tiene que haber alguno, ¿no? Pero es básicamente esto. Ok, preguntas hasta aquí. ¿Dudas? ¿No hay preguntas? ¡Qué maravilla! Ok. ¿Cómo se diseña un sitio web? ¿Cómo se hace una programación? Y algunos de programación tienen que ya tienen que haber visto esta parte de lo que es el modelo, vista y el controlador. Ya, generalmente, y ese es el consejo más sano, depende de qué tan visuales o analíticos sean. O sea, esto de aquí. Cuando hay gente que, por ejemplo, le gusta la parte de las pantallas, entonces cuando yo quiero desarrollar, una empresa me decide, primero tiene que hacer el data análisis, o sea, el análisis de datos, lo que requiere, ¿ya? No cometan el error de que quiere una página de, y ustedes ya están plum, plum, plum haciéndola, o sea, no tienen todavía el criterio del análisis y cosas así. Siempre tiene que recopilar la información, qué es lo que necesitan, qué es lo que estoy, hacia dónde quiere ir, cuál es la imagen que quiere vender y cosas así. Yo siempre he dado los 3 ejemplos más claros, ¿ya? De la parte de psicología de colores con el asunto de, por ejemplo, del azul que te da seriedad, te da dominio y te da seguridad y muchas cosas así. Por eso es que muchos bancos utilizan el azul, ¿ya? Pero se dio el caso de 2 bancos que ya tenían su logotipo armado, que no sabía nada de estas vainas de colores, y que el uno es el Banco Bolivariano, ¿ya?
que su color, si ustedes se dan cuenta, su color es medio verde, ¿ya? Y ese verde como que para banco no pegaba. Y entonces comenzaron a hacer, vender todos los elementos que le incluían al banco, eran elementos que hablaban de la familia, de la estabilidad, de la paz, de la tranquilidad, que es lo que te da el color verde, ¿ya? Y lo peor de todo fue con el Banco del Pichincha. Bueno, ya cambiaron el logotipo, pero si ustedes se acuerdan, el logotipo del Banco del Pichincha, que era de los años 1800 y pico, y cosas así, y amarillo todavía. Amarillo en un banco era la cosa más imposible, porque amarillo es para la adolescencia, el dinamismo, la alegría y cosas así. Y no tenían cómo meter esos elementos en un amarillo. Y por eso es que ustedes vieron que por mucho tiempo el Banco de Pichincha tenía, toda la publicidad se basaba en los deportistas. Estaba Guinaga, estaba, bueno, todos estos deportistas que salían y cosas así. Se basaba en eso para vender el dinamismo, para vender todo el esquema. Entonces, tuvieron que acoplar lo que ya tenían con respecto a lo que estaban haciendo. Por eso es que siempre ustedes tienen que ver cuál es la imagen y qué es, y leer algo sobre psicología del color para saber qué es los colores que van a utilizar. Porque de repente un color, y eso es lo que a veces mencionábamos en los que avanzaron los proyectos y cosas así, entonces nos daban mucho de esto de aquí. Entonces, el modelo vista y controlador, yo digo que se puede intercambiar y muchos, lo que pasa es que el modelo vista y controlador es el que se hace más estándar, ¿ya? En este caso de aquí, nosotros podemos, por ejemplo, comenzar a decir cómo queremos las pantallas. Si tú eres más visual, comienza a pensar cómo quieres las pantallas. Entonces, cuando tienes todas las pantallas de tu sitio web, de tu programación, de tu sitio de computadora o lo que sea, ya, cuando tienes todas las pantallas, con eso tú vas a saber qué campos, qué datos hay. Y eso te va a decir la información que vas a tener que ingresarle a la base de datos. ¿Ok? Entonces, y ahí es donde tienes la parte entras primero la vista, después haces el modelo y después haces la programación, que es el controlador. O sea, primero hacemos la vista. No. Ya, Eso sí. ya, no. Depende de cómo quieras hacerlo. Ya, si tú eres una persona muy visual o si tú recién estás empezando, sí te recomendaría que comiences con las vistas. O sea, que hagas todas las plantillas, así sea en PowerPoint o cosas así, de cómo irían las pantallas, esta pantalla iría acá y iría esta de aquí, y toda la cosa. Entonces, cuando hace la vista, puedes sacar la información de cuántos usuarios quieres, cuántas cosas, o sea, cómo vas a plantear, cuántos campos vas a necesitar, todo lo que va hacia la base de datos. Y ya cuando haces la programación, ya con el JavaScript, con el jQuery, con toda la cosa, eso ya sería el controlador. ¿Ya? Pero el modelo que se usa estándar es el modelo, primero haces el modelo, es decir, primero haces la base de datos, por eso hablaba de que esto aquí depende de la gente de sistemas o la gente de diseño, ¿ya? En la gente de diseño yo le recomendaría el modelo vista, modelo controlador, ¿ya? O sea, primero haces todas las pantallas, después haces la base de datos y después haces la programación. La gente de sistemas generalmente es preferible hacer el modelo vista controlador. Es decir, que el modelo es la base de datos, creas la base de datos, los campos, todos los elementos, todo lo que vas a necesitar, haces las relaciones, las correlaciones, lo que ya saben como en la parte de base de datos, ¿ya? Y después de ahí sacan las vistas, ¿ya? Las pantallas, ya las van a ver, y después hacen la programación, que es lo que es el controlador. ¿Sí? ¿Estamos claros? O sea, sí. Sí, ya entendí. Entonces, sí, esto es lo que más o menos le da un esquema de un flujo real, ¿no? Un usuario comienza a pedir google.com o hacer cualquier cosa, cualquier solicitud, y les va a salir la vista de esto de aquí, ¿verdad? Y cuando tú haces la vista y tú pides dentro de Google hacer una solicitud de que quiero todos los personajes de Marvel, por decirte algo, entonces él va a un controlador, que es la computadora, que se va a hacer, va a buscar dentro de la base de datos y va a devolverte la información de la pantalla que necesitas hacia la vista. Entonces eso es lo que va. El usuario hace el pedido, tienes la pantalla de entrada o lo que sea. Cuando haces, por ejemplo, tienes el login, el password y cosas así, esa es la vista. Entonces cuando haces ya el login, haces el entrar, ya, él va al procesador, ya al controlador, que va a hacer la solicitud a la base de datos y te va a devolver si entras o no entras, si estás autorizado o no estás autorizado. Entonces, eso es lo que se hace en el modelo. ¿Ok?
y ese es el esquema del modelo que vemos el MVC. ¿Ya? Pero eso normalmente es un flujo real de las cosas. Entonces, ¿qué es el modelo? Lo que les decía. La lógica de la relación de datos, las bases de datos, los campos, el tipo de datos que vas a tener, la longitud de los datos que vas a tener. Por ejemplo, si voy a poner número de cédula, tiene que ser solo numérico y tiene que ser de 10 elementos y cosas así. Todo lo que vas a hacer cuando vas a insertar, cuando vas a buscar, cuando vas a actualizar información y todo lo que sea validar los datos, todo lo que sea, todo lo que tiene que ver con la base de datos, generalmente ese es el modelo. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, por eso es que los agentes de sistemas primero desarrollan los modelos. La vista, y aquí lo resumo, y eso es a veces una cosa que se puede hacer muy interesante, de que ustedes puedan hacer un esquema de este tipo, de lo que yo puedo decir cómo va a ser mi menú, qué cosas va a tener mi menú, cómo van a ser las vistas. Puedes hacer cada pantalla independientemente, pero es importante que ustedes estandaricen qué botones van a utilizar, los colores de qué botones, a qué se va a referir, los iconos, la forma de los tooltips, todo. Y además la parte de las pantallas, como les decía, pues, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen este tipo de vista, de estos tipos de formatos de librería de gráficos, ustedes están estableciendo lo que es los elementos de lo que van a utilizar dentro de su sitio web. Porque es importante que sea estándar. O sea, choca muchas veces en cualquier sitio web que de repente el botón de home está en azul, el otro está en verde, el otro está en rojo, el otro está así, o sea, cambia. Si el botón de home es un círculo azul con degradado, en todos los sitios tiene que ser un círculo azul con degradado. ¿Ya? Y así, cada botón que corresponda tiene que ser exactamente igual en cada sitio, en cada forma. Entonces, a veces la gente comienza a combinarme las cosas. Ah, porque aprendí el redondeado en las páginas, me comienzo a combinar cosas cuadradas con bordes redondeados y comienza a chocar. O sea, respeta siempre el esquema en el que estás utilizando, ¿no? Entonces, sí es importante que ustedes vayan viendo si van a utilizar los rectos, si van a usar los curvos y dónde van a usar hasta cierto punto cada cosa. ¿Ok? Tiene un Entonces, patazo al ojo. ¿perdón? Tiene un patazo al ojo. Sí, es que realmente si no, la gente se aburre y se va, punto. ¿Ya? Entonces, inclusive mira que aquí en la parte de esta parte que tenemos aquí, te dice inclusive cómo van a ser los botones de check. Ya, si vas a poner un recuadro blanco o vas a poner un visto o vas a poner una X o qué es lo que van. Hasta eso tiene que ver qué es lo que vas a hacer, porque si a veces lo programas y en el uno te sale con un visto y el otro te salió con una X, la gente termina confundiéndose. Ya, es increíble ver cómo es el comportamiento de la gente. ¿Ya? Y lo que es el controlador es todo lo que sea hacia los llamados, los get, lo que hemos hablado, los get, put, el post, el lay, ¿ya? El tomar la información, el mostrarte páginas, el mostrarte los iconos, cuando tú estás haciendo compras, yo digo que quiero ver celulares y te muestro la cantidad de las imágenes y te volver todo. Eso es el controlador. Y es la programación en sí de la página, ¿ya? Ahí ya hemos hablado de Ajax, de jQuery, ya hemos hablado de muchas cosas, de CSS inclusive, y de muchas otras cosas que te permiten ya sea validar la información o ya sea controlar la información. Y esto es lo que quiero comenzar a hablar aquí. Cuando ustedes ya comienzan a mejorar su skill, siempre es importante o es sugerido, más que nada, yo quiero sugerirles que entren en algún tipo de competencias, que muchas ya son absolutamente gratuitas y hay premios, en algún tipo de competencia para que ustedes puedan entrar. Y aquí les dejo 100 sitios, 10 sitios, perdón. Hay montones de todo tipo, de toda forma y cosas así, donde te puedes entrar y te puedes entrar. Y esto para hacer front-end nada más, porque podemos hacer 50 sitios donde tú puedes hacer. Algunos son solamente retos para que tú puedas aprender, otros ya son con competencias con ya más avanzadas. Generalmente puse las 5 primeras, son las top de línea, por decirte algo, y de las 6 a las 10, puse las que son más suaves, ¿ok? Entonces, en las top de línea, tenemos Top Coder, CoderByte, Project Euler, HackerRank y CodeChef, ¿ya? Y en las otras que son, ya tienen muchos ejercicios variados y cosas así, en lo que es SSRead, IO, CodeWars, LetCode, SPOG y el Coding Game, ya que son las aquí. Vamos a ver que quiero conversar un poco de lo que son cada una de ellas.
Ok, TopCoder es una de las plataformas más originales que para hacer competiciones de programación online. ¿Ya? Te muestra una lista de desafíos que puedes filtrar por palabras clave. Por ejemplo, el lenguaje de programación que a ti te gusta. Quieres hacerlo en WordPress, Apache, Android, Angular, .NET, lo que quieras. Y a los que algunos de ustedes que les enseñan a programar tanto en .NET y quieren mejorar su skill o saber qué tan bueno es su skill dentro de programación de .NET. ¿Ya? Y cuando ustedes tienen esta competencia y ustedes tienen el ranqueo porque te califican, te sugieren y todas las cosas, ¿ya? Puedes competir con otros desarrolladores. Cuando tú tienes esto y te dan un rank, ¿ya? Y cuando te dan este rank, esto sirve mucho en tu currículum, ¿ya? Porque tú puedes decir que tú participaste en Top Coder y quedaste en un ranking de los 3 primeros en varias competencias. Y eso, cuando te define, te va a decir si eres un programador junior o un programador senior, ¿ya? Entonces, es una forma de expresar y de decir dentro de tu currículum que tienes tal o cual conocimiento, ¿no? Pero TopCoder es muy, muy fuerte y es inmenso, ¿eh? Ustedes pueden entrar en cualquier tema que ustedes quieren, .NET, ¿ya? Y les dice frontend, backend, dashboard, lo que sea. Entonces les va a decir todo esto de aquí. CoderByte tiene como 200 retos pues, que son directos, o sea, ahí no hay. Sí, es como en el Top Coder que te dice las fechas, los tiempos límites, premios o cosas así. Lo que tiene los rankings que tiene sencillos, intermedios y difíciles. Pero sí es bueno que se metan primero en los sencillos, porque los sencillos, inclusive para un programador serio, todavía son. Sí. Y tiene la ventaja de este de aquí, que es muy bueno, es que tiene una buena colección de tutoriales. ¿Ya? Entonces, y son auspiciados por Código Facilito, por ejemplo, algunos de ellos, hay muchos de estos tipos que te dan mucha información y te dan esto aquí, ¿ya? Entonces, y tiene muchas cosas para ciertas entrevistas técnicas y cosas así, eh, que, bueno, el HackerRank y otras webs similares que son más limitadas en eso. Entonces, es simpático, les sugiero que el CoderByte lo visiten cuando se sienten un poco más pepas en la parte de programación. Algunos yo creo que ya son muy buenos en la parte de programación porque ya han estado en otras materias y todo aquí. Otros todavía son sus primeros pininos, pero de que se láncense para ver cómo les va. ¿Ok? Project Euler, no, eso es más para la gente de sistemas, ¿ok? No es tanto para la gente de diseño porque no, sí tiene páginas web, pero tiene más dirigido hacia otras cosas, ¿no? Sus retos son más de informática, matemáticas, inclusive hay cosas para hacer de leer, es decir, lo simpático del Project Euler, por ejemplo, tiene algunos para que hagas un dashboard de tu computadora, por ejemplo, ¿ya? Y puedes hacer que con un RPA o con cualquier sistema de ROS, puedes hacer cosas muy, muy interesantes. Por ejemplo, que puede ser inclusive para tesis, ¿ya? Puedes hacer un dashboard que te dé toda tu información de tu máquina, tus correos electrónicos, toda tu información que tengas en una sola pantalla, en un solo panel, que te diga los mensajes, te diga el WhatsApp, te diga los correos electrónicos, te puede decir cualquier cosa, los archivos pendientes, los últimos archivos que te enviaron, que tienes, los descargados, o sea, puedes hacer un montón de requerimientos dentro de esto y por ejemplo el Project Euler tiene mucho de esto de aquí, estos dashboards que me parece simpático, ¿no? Entonces, el único contra que tiene es que no es en línea, no es para hacerlo trabajar directamente en línea, como para que te puedas programar en ese momento y tratar de aquí. Te da un editor y tienes que bajártelo y tienes que subir la información y cosas así. Pero tiene cosas muy, muy interesantes, ¿ok? Y para los que quieren salirse de la caja y pensar fuera de la caja y desarrollar cosas que puedan ser más sofisticadas o digamos que no entren exactamente en lo mismo de todo el mundo, este aquí es un entrenamiento muy, muy bueno. HackerRank, ¿ya? Bueno, este HackerRank es uno de los mayores competencias y ahí si te metes con estos manes, te metes en palabras mayores. O sea, este ya es muy fuerte en todo lo que te pide, tiene ya funciones matemáticas, inteligencia artificial, programación, bueno, tiene un montón de cosas más que es muy interesante, o sea, como profesionales para todos ustedes, es muy interesante, te metes en unos foros de discusión, la gente es muy amigable para que tú puedas preguntar o sobre ti. Entonces, y normalmente los desafíos cuando te ponen te incluyen un tutorial, ya que explica con todos los detalles el desafío. Si ustedes se ponen a veces, muchas veces cuando yo les pongo una lección o un examen, ustedes se dan cuenta que pongo todos los detalles y las condiciones del examen
Y básicamente eso es lo que hace HackerRank, te da todas las condiciones, lo que tiene que ser, la métrica, las valoraciones, cuáles son los más importantes, los menos importantes, etc. Es bastante simpático, pero ya es palabras mayores. ¿Ya? Y Coacher, que es el número 5, ¿ya? Que nos permiten que Coacher tiene una serie de habilidades, o sea, te ofrece un desafío mensual, pero lo simpático de esto es que si tú lo llegas a concluir o no lo llegas a concluir, te dan toda la información de cómo desarrollarlo, ¿ya? O si alguien lo pudo desarrollar, y hace foros, hace cosas muy simpáticas, entonces, y tiene competiciones de código y tiene cosas muy, muy chéveres. Este aquí me gusta bastante, es muy amigable y tiene cosas muy interesantes. Exercise.io. Entonces, aquí hay, como les decía, este es el número 6. Este de aquí es una especie de librería, ¿ya? De todas estas cosas, de los elementos que tú puedes hacer dentro de tu... O sea, ellos te mandan muchas librerías de cosas, desde muy pequeñas hasta mucho más grandes, que trabaja lenguajes de programación y algunas otras cosas, y puedes hacer los desafíos. También es muy, muy chévere. A mí me gusta muchísimo este Exercise.io. Y hay gente muy amigable. Ah, y además, generalmente te determinan un tutor o un mentor, que puedes utilizarlo para cada competencia o puedes cambiarlo dentro de cada competencia. Tú eliges un mentor de los que están más rankeados. Entonces esos mentores pueden ayudarte muchísimo en darte ideas, de darte donde puedes investigar. Obviamente no te hacen las cosas, te dicen, investigate esto de aquí o desarrollate aquí, o te mandan un sitio web o te mandan un manual y cosas así para que tú puedas responder, hacer las cosas. Y tiene muy, muy simpático, es bastante simpático. Así que también es altamente recomendable. Codewars, este de aquí, está bastante simpático. ¿Por qué? Porque es una guerra entre códigos y cuestiones de tiempo y cosas así. Entonces, de repente te dicen, por decirte algo, los días jueves, 5 de la tarde hay retos y de Angular o de HTML o de CSS, y te comienzan a poner la información y tú tienes un tiempo muy, muy corto para desarrollar. Entonces, si tú tienes, esto de aquí es para cuando tú ya creas o quieras ya volverte experto en algún tipo de lenguaje. Entonces tú puedes escoger el lenguaje que tú quieres y puedes comenzar a desarrollar, y estos desafíos son de muchísima ayuda. LeetCode, ¿ya? Es un juego en línea, también es más o menos lo mismo que Codewars, ¿ya? Que te permite a hacer estas entrevistas de trabajo técnicas. Entonces, por ejemplo, el hecho de que puedas desarrollar una conexión, una base de datos. Por ejemplo, cuando tú vas, la gente del sistema, sobre todo, cuando va a una empresa, generalmente te ponen a programar y te dicen, ¿sabes qué? Póngame un sitio de usuario y paso, pero que lo valide tantas cosas, de que haga todas las condiciones, que las valide, te conecte con la base de datos y cosas así. Y tú tienes que hacerlo, y tienes un tiempo para hacerlo. Entonces se te miden esto en el tiempo, lo que yo siempre les decía, a veces nosotros sabemos hacer las cosas, pero el tiempo es determinante y no sabemos hacerlas en el tiempo que se espera. Entonces, eh, es simpático. Hay algunas cosas que te hablan mucho de lo que tus errores, pero a lo que sí yo sí le digo que siempre les ha faltado es que puedas ver los errores en los otros, puedas ver en qué tienen los otros y cosas así, como para verificar las cosas, ¿no? ¿Ya? El SPOG, por ejemplo, ¿ya? El SPOG te dice, déjame, ¿qué le pasó aquí? Ya, entonces, perdón, espera, Keila, vamos a contestar. Y todos se han ido apagando las cámaras, o sea, tan aburrido estoy que todos quisieron apagar las cámaras, ¿no? Sí, No me disculpe, yo estoy en el patio y acá no hay luz y por eso apagué la cámara. ya. Bueno, el, el Spirit Online Judge, es decir, es un juez que te determina qué tanto él comienza, no solamente te pone el reto, sino que además valida qué tanto, cuántas líneas de código has desarrollado. Si lo pudiste hacer en menos líneas de código, él te lee y te analiza cualquier cantidad de información del juez, lo cual es simpático y tienes
y también lo pone a consideración como un foro, tu código a todo el resto de la gente para que te diga si lo haces bien, lo haces mal. Y la gente es muy amable, ¿no? Ahí nunca falta un pendejo que te dice que es una porquería lo que hiciste y cosas así. Pero en general la gente te apoya muchísimo y te dice que puedes mejorar y cosas así. Entonces, sí, y ahí tiene también lo simpático, tiene un paseo de la fama donde te puede decir, cada mes te pone los mejores programadores que han estado ahí. Y muchas compañías ya buscan directamente, y tú puedes poner tu información y cosas así, de tal manera que si a alguna compañía le interesa contratarte, puedes entrar ahí. Entonces eso es muy interesante. Y el Coding Game, creo que este es el último, Coding Game es simpático, te muestra un editor y te muestra desafíos de lo que vas a enfrentarte, ¿no? Entonces, tiene los casos de prueba, o sea, no lo he probado mucho, soy sincero, se lo ve simpático, la única vez que entré lo vi bastante simpático, no puedo hacer muchos elementos de juicio de esto aquí, pero sí tú escogías el lenguaje de programación o la combinación del lenguaje de programación, ¿ya? Entonces, eh, puede ser así, ¿no? Entonces, la idea es mostrarles a ustedes todos estos códigos y todas estas páginas web que permiten hacer las cosas, como para que ustedes, si deciden ir de esto mucho más avanzando, sería interesante. ¿Ok? Preguntas. Ya les dije las 10. Sí, esta es la última, sí. Ya les dije las 10 que estamos dentro aquí. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Dudas, comentarios, sugerencias, reclamos? Yo tengo un comentario. Dime. Es que yo hace tiempo vi o sea, estaba viendo como que de esos cursos de informática que da un youtuber que yo veo, Ajá. Nate Gentil, no sé si lo ubique. Sí, claro. Ya, él dio como que así como que introducción a la programación sobre algo que eran como que los hackers y los white hackers, que son empresas que contratan para que a esos hackers para que creen su sistema y en base a lo que ellos consigan hackear van aumentando sus medidas de defensa. Bueno, hay concursos Y para eso ellos. me parece. Sí. O sea, Es un white hacker. sí, o sea, son los white hats que se llaman. Pero hay competencias, o sea, si tú te vas, bueno, ya ahorita ya con la pandemia no, pero por ejemplo, en marzo y en octubre, sí, en marzo y en octubre, en Boston, ¿ya? En la ciudad de Boston hay una reunión de hackers donde la misma Intel, Novell, todas estas compañías de servidores grandes y cosas así, los mismos Linux y cosas así, hacen competencias donde tú para quién puede reventar ciertos sistemas de seguridad o ciertos niveles de seguridad o los test de penetración que le llaman y cosas así. Y hay premios, o sea que lo del famoso hacking y cosas así no es tan malo ni es tan feo como dicen. Entonces, el hacking es algo legal totalmente, es para seguridades. ¿Ya? Entonces, la pobre Keila se quedó fuera. Ya, entonces, es por eso que te digo, o sea, sí, o sea, hay muchos de estos elementos que te puedes hacer, pero yo te digo, eh, esto de hacking, niveles y cosas así, los web hacking y cosas así, por ejemplo, en la pandemia fueron muy útiles, ¿ya? El gobierno pagó una aplicación y se la pagó a unos desarrolladores colombianos, ¿ya? Y estos manes, ¿cómo te explico? Cogieron todos los teléfonos celulares y te rastreaban, si tú tenías un COVID, por ejemplo, y te pedían tu número de teléfono para hacerte el seguimiento, si tú estabas diagnosticado con COVID, ¿ya? Ellos lo que hacían era entrar a tu teléfono celular y rastrear el movimiento de tu teléfono celular. Entonces sabían con eso si estabas guardando la cuarentena o estabas rompiendo la cuarentena, por ejemplo, ¿ya? Y esa es una forma de hacking, ¿ya? Eso es un desarrollo tipo hacking para que puedan saber como una aplicación bastante interesante, ¿no? Sí, estamos claros. Sí, mister. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que decir, algo que notar? No, No, mister, ya copié 3 páginas ya para poder a ver si me ingreso. Ya, es igual que esto de aquí el, lo com- subimos en video, así que no hay problema, ¿no? el compañero Ahí. Álvarez está listo para entrar al de los pros.
Era peso pesado Ahí ahí. estamos, Mitra, ahí vamos a ingresar ahí. Ese es su rango, compañero. Ustedes dos se dan con puñal, definitivamente. ¿Ya? Pero no, sí, aquí les digo. Depende de lo que ustedes quieran. Yo te diría que si quieres entrar a uno, a mí me gusta mucho el Exercise.io, ¿ya? Y el Code Wars, el 6 y el 7, ¿ya? Pero para eso tienes que haber mejorado tu skill de lo que es, ya te digo, HTML5, lo que es el JavaScript y lo que es el CSS, por lo menos, ¿ya? No te metas en cosas de mayores cuando no has aprendido o no has superado bien eso. No te olvides que de todas maneras, por mucho que hemos hablado aquí y cosas así, solo hemos rasgado ciertas cosas que por eso mismo les dejé los libros de HTML5 y cosas así para que ustedes puedan, si quieren avanzar en todo esto, porque el campo es increíblemente fascinante y ahorita tienes para hacer bastante elementos de desarrollo para eso, ¿no? Todo se va a ir hacia web, olvídate. Entienda lo que todo lo que tenemos ahora se va a ir hacia web. Y la gente que programa en .NET, perdona, yo sé que aquí hay algunos que son Microsoft, que adoran Microsoft y cosas así, pero la gente que quiere estos tipos de .NET o cosas así, son muy pesados. Pueden ser muy funcionales, pero se vuelven muy pesados. A menos que sea C#. C# es un poquito más liviano, pero el resto son bastante pesados para desarrollarlos hacia web. Así que piénsenlo bien. HTML y todo esto aquí. Inclusive hagan un experimento. Cojan el archivo, hagan una hojita en Word y háganla así medio como que fuera una página web, ¿ya? Y mándenla a guardar como HTML y vean toda la porquería de código que les mete ahí adentro, ¿ya? Es absolutamente absurdo todo lo que le mete ahí. Y es una página HTML que se supone que debería ser liviana. Así que imagínense si hace eso con una página HTML, como no hará con lo de .NET y el resto de cosas. Pero bueno, hay algunos que serán defensores a eso y me están diciendo que estoy hablando tonteras. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias, reclamos, anotaciones, exigencias. ¿Estamos bien? Yo le doy un pequeño aporte, maestro. Hay una aplicación también para celular que es similar a las páginas que usted mencionó, que se llama Solo Learn, que también asimismo brinda pequeños cursos, capacitaciones en determinados lenguajes, evalúa, se van desbloqueando más y asimismo permite participar o competir contra otras personas y programadores alrededor del mundo. Ve, También hay ranqueos. me parece estupendo, sí, déjame verlo, solo learn. Ajá, Solo Learn. ¿Ya? Esa la tengo desde hace 2 años y medio en el celular. Con Python, C#, sí, Java. A ver, está simpática. ¿Ya? El Code Playground que tiene esto de aquí. Mira, eso es lo que digo, o sea, va a sonar muy feo lo que digo, pero yo sí creo que en menos de 10 años las universidades tendrán que desaparecer. ¿Ya? Esta educación en línea ha demostrado que es muchísimo más eficiente. Yo entiendo que no todo el mundo está acostumbrado a la educación en línea, pero ha demostrado ser muchísimo más eficiente y que la gente necesita, pero si quieres actualizarte, las universidades ya se vuelven obsoletas. Así que es mi manera de pensar, no sé, o sea, yo sé que a las finales otras personas dirán cosas contrarias, pero está simpático, está muy chévere, ¿ves? Pero bueno, mira, eso me parece súper Creo que bueno. hay personas que Considero que hay personas que se les hace muy difícil ser autodidactas y por eso el hecho de que no toleran o soportan una educación online y prefieren tener que asistir hasta el curso y todo eso. Pero sabes que Necesitan a alguien que los tenga ahí, bajo presión. lastimosamente las personas que trabajan ahora se van dando cuenta de que ya no solamente basta con que sepan las cosas, o sea, ya no, el empleado desde este nuevo siglo, y no, inclusive antes de la pandemia y cosas así, no solo necesitabas que sepas hacer algo, no solo necesitabas que sepas hacerlo bien, necesitabas saber qué más puedes hacer con la información que estás recibiendo. Entonces, ¿y cómo puedes adelantarte a todo eso? Y te lo digo por experiencia, por todo lo que hicimos nosotros con el sistema académico, con el SAT.
¿ya? Nosotros nos adelantamos muchísimo a muchas de estas cosas y desarrollamos muy como vanguardia todo esto. Entonces, lastimosamente el test no tiene buena promoción en todo esto de aquí, porque yo te puedo decir, nosotros entramos en robótica mucho antes que el SPOL. Yo traje la parte de robótica e inteligencia artificial. Entramos mucho antes del SPOL, pero sin embargo no hicimos la suficiente boom y después el SPOL hizo un boom más grande y ganó todas las pautas. Y solamente, con decirte, con solamente esto de la pandemia, nosotros ya veníamos hablando de las plataformas e-learning desde mucho antes y muchos profesores sí lo usaban, otros no, pero con la pandemia nosotros podemos adaptarnos rápidamente a todo lo que era esta parte de e-learning y cosas así. Y sin embargo, si te pones a ver, por ejemplo, la estatal tardó más de 4 meses en adiestrar, entrenar a la gente, recién en ese momento tomar decisiones y todo eso. ¿Ya? Y terminaron usando el mismo Moodle que estábamos usando nosotros. Entonces, son cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tú vas a generar con información y cómo vas a aprovechar la información? Lo que yo te digo es que nuestros trabajadores de ahora tienen que ser mucho más inteligentes de lo que era antes. Y no es fácil de que te baneen y te dejen fuera del trabajo. ¿Ya? ¿Alguien más? He hablado todo ese tiempo y nadie más opina. Son pocos los que opinan. Hablen. Es que, mister, yo soy de diseño y aún me estoy tratando de acostumbrar. A mí sí me interesan estos temas, pero es como que igual no tengo mucho que aportar más de lo que solo lo que digo. Bueno, pero el resto, ahí aquí hay bastantes de sistemas, por ejemplo. Profe, Sí. es más fácil para uno de diseño aprender lo que es HTML que para uno de programación, ¿cierto? Yo, yo creo que sí, porque se me hizo medio complicado. Más aprender lo que es CSS. Eso se me hizo más complicado que el propio HTML. Exactamente. O sea, a la gente de diseño, si abre su forma de pensar, es mucho más fácil enseñarle a codificar que a la gente de sistemas enseñarle a diseñar. ¿Ya? Y entonces cuando tú estamos hablando de CSS, sobre todo y cosas así, tienes que mentalizarlo primero, tienes que imaginártelo. Y esa es la ventaja de los de diseño. Los diseños ya se pueden mentalizar todo esto, los de sistemas no. Si tú te pones a ver la gente de sistemas, hacer una página web o una página normal, se complica mucho en el desarrollo, en los espacios y todas las cosas. Yo me arranco el cabello, maestro. Sí, es la Y lo verdad. hacemos blanco y negro generalmente. Exactamente. Y lo peor, somos malos con los colores. Totalmente de acuerdo. Ya nos exhibiste. Es que totalmente de acuerdo. ¿Ya? Es así. Entonces, lastimosamente por la estructura del test y por muchas universidades, no solamente el test, pues, ¿no? Aquí metemos en la misma bolsa los dos grupos y a veces es difícil. También a mí me pasó lo mismo con la materia esta de desarrollo de videojuegos, que metieron a gente de diseño con gente de sistemas. Y desarrollo de videojuegos, hay la parte de diseño de los elementos, de los entornos, puta, hacían un paseo los de diseño. En la parte de programación, de establecer la programación, cosas así, obviamente los de sistemas era mucho más fácil. Entonces, era eso de que estábamos acelerando, frenando, acelerando, frenando, acelerando, frenando, porque tenemos esa mixtura, ¿no? Pero lo que quiero hacerlos entender es que ustedes deben llegar a un punto medio. O sea, entiendes que si tú no eres tan fuerte en CSS, es importante que si diriges un proyecto, conozcas por lo menos de ello, ¿ya? Y lo manejes para que puedas definir el proyecto, para que puedas saber hacia dónde quieres ir, hacia dónde quieres llegar y todo eso, ¿ya? Por ejemplo, una de las anécdotas más raras en programación fue cuando alguien se imaginó Twitter, ¿ya? La persona que desarrolló Twitter se imaginó este tipo de mensajes cortitos y cosas así, y estaba conversando en una reunión con unos grupos de programadores, ¿ya? Y de repente estos programadores que trabajaban en Ruby on Rails, me acuerdo tanto de este aquí, ¿ya? Desarrollaron Twitter en 6 horas. El modelo, el prototipo de Twitter salió en 6 horas, ¿ya? Entonces ahí es donde viene la importancia de saber cómo comunicarte entre las personas y hacer ese match de los que son de diseño, los que son de sistemas, los que son medios analíticos, los que no les gustan los colores o cosas así. Es así. Eso es parte de la vida. O sea, mister, es que yo soy más así tipo, no sé si esto sea más como que
ventaja como desventaja, pero yo soy más como que primero veo a largo plazo y después voy retrocediendo hasta ver a corto plazo. Por ejemplo, yo antes de aprender esto, yo primero, a mí siempre me da esa inseguridad de primero, no sabes qué, primero no me siento seguro de que mi computador se acostumbre a aguantar Photoshop, Illustrator, así la típica, porque los computadores promedios en Ecuador son de 4 gigas de RAM, tienen procesadores básicos, algunos no tienen tarjetas de memorias de solo megabytes, no llegan ni a la giga. Y yo cuando aprendí eso, a mí siempre me da como que chuta, debo ver clases en línea, debo aprender a hacer cosas debo usar programas Adobe, quiero que mi computador funcione de lo más óptimo para no preocuparme por eso. Y me he dedicado primero a estudiar todos los componentes de hardware, los requerimientos y todo lo óptimo. Y de ahí como que la programación, o sea, de ahí me voy como que expandiendo más como que ya no me dan problemas nada de Adobe y ahí recién me concentro en la creatividad. Es que ahí tienes una cosa bien clara, o sea, yo siempre he dicho, o te enfocas en lo que te falta o te enfocas en lo que tienes, ¿ya? Y cuando te enfocas en lo que te falta, casi siempre armas todo un árbol muy gigantesco y te dispersas, o sea, puedes caer disperso, lo cual hasta cierto punto no es malo porque terminas aprendiendo de muchas cosas. Pero en cambio, si te enfocas en lo que tienes y desde lo que tienes debes saber qué es lo que te falta, entonces ya es tu objetivo van creciendo más rápido. ¿Sí me entiendes? Claro, y esto también me ha pasado o sea, con esto descubrí cuando yo me iba a comprar una laptop, yo siempre quise saber, a ver, ¿qué necesito en realidad? Yo quiero jugar, quiero editar videos, quiero hacer esto para largo plazo. Siempre me preocupo por eso, no me preocupo por lo básico. Así como que primero la compro, después voy explorando qué me falta. Ya. Y con eso ya, como le mencioné, lo de ese canal del el youtuber este español que veo, o sea, ahí yo me fui expandiendo y fui como que curioseando en todos esos ámbitos. Ya en cierta parte también me interesa ser community manager, me interesa ser freelancer. Me compré hasta 2 libros de freelance y los paso leyendo y quiero definir qué quiero hacer. Y aparte de eso es como que ahorita ando más enfocado como que trato de ver si quiero implementar esto como a una habilidad mía, lo de programar. Y ahorita con el proyecto final, o sea, ando más enfocado ahorita viendo como que, así que suelen tener las páginas esas que venden dulces, cosas así, colores pasteles, que específicamente colores para ver cómo lo implemento en la página. Yo creo que estás muy bien enfocado en ese aspecto. Yo creo que estás muy bien, estoy aquí. Lo de Community Manager me parece súper interesante porque ahorita se vuelve casi indispensable tener un Community Manager. Esto era como hace unos 10 años tener un relacionista público en las empresas más grandes y cosas así para cuidar su información o lo que sea, me parece muy interesante. Yo creo que estás bien enfocado en eso. ¿Alguna otra pregunta? No, mister, por mi parte. No, 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 no. Ok, entonces yo creo que no los torturo más por el día de hoy. Así que nos vemos el día viernes. Ya saben, el día viernes no sé si pueda conectarme a las 6 Mister, en una reunión. Dime, un taller sobre Linux, ¿cuándo habrá? hemos abierto algunos. Pero el sistema casi no abre. Bueno, yo no te pongas a pelear con eso que no me corresponde a mí hacer mi juicio de valor sobre eso, ¿ya? Entonces, mister. Pero yo creo que si ustedes se reúnen y quieren un taller de Linux, hemos hecho. Yo personalmente, pero o sea, en este caso se han reunido 10, 15 personas, piden el taller específico y cosas así, y se lo arma. Ya, mister, ya para ver cómo nos organizamos lo del sistema, que no Me hace falta parece. talleres Pero es que para ustedes que mismos no no se sea otra. organizan. O sea, esto está como el chiste ese del perro que está encima de un clavo quejándose y pasa el otro perro y le pregunta, ¿por qué te quejas? Porque que me estoy clavando un clavo, porque estoy sentado. Y le dice, ¿y por qué no te levantas? Es que es más fácil quejarme, le dice el perro. Entonces, básicamente están parecidos a eso. Se quejan, se quejan, se quejan. Pero si ustedes se organizan, decimos, tenemos a las 10 personas, a las 15 personas, lo que sea, y queremos un curso de tal cosa, tienen que hacérselos. Así de simple. ¿Ya? Pero es más fácil quejarse. Pero en eso prefiero no opinar. ¿Cierto, mister? ¿Que iba a decir que el viernes no nos íbamos a reunir o escuché mal? No, dije que el viernes tengo una reunión antes con la Cenecit, ¿ya?
y muy probablemente que es a las 5 de la tarde y muy probablemente no pueda estar a las 6:15 en punto. Por eso que quiero decirles, igual les voy a estar en el chat, les voy a estar diciendo cualquier cosa. Probablemente sea tipo 6:30. No creo que sea a las 7, pero de que sea más 6:30, sí. ¿Ya? Entonces, es Ahí eso de está ahí. bien. ¿Ya? Entonces, aquí escribió, creo que Keila escribió que cómo se puede conectar HTML con la base de datos, ya para cuando vea el video que ahí se entere. Generalmente se utilizan lenguajes de programación tipo PHP o en web se utiliza lo que se llama el JSON, JSON. ¿Ya? Listo. ¿Quiénes están todos excepto, a ver, Álvarez sí está, Ayala sí está, ¿ya? Bedón sí estaba, ¿dónde está Bedón? Ahí está, ya lo vi. ¿Ya? Maestro. Ya, sí. Benítez sí está, Carrión, bueno, Castro, bueno, se le cayó el internet y dice que yo le he votado. Ya, yo lo niego. Mister, ahí le compartí una imagen al grupo. Así me ¿Ya? sale. Así te sale qué cosa. Atom. Desde que instalé el Picker Color. No, has instalado un Picket Color que es otro, no es no es el que vimos. Ahí sí estás equivocado. Desinstala ese y instálate el otro. Ya, déjame terminar de tomar lista y te puedo mostrar. Ya, Ya. Mister. A ver, Garzón sí está, Gilce sí está, Martínez sí está, Pérez sí estaba, Peñafiel sí está, ¿no? Presente. Sí, Pérez sí está. Romo no está. Villarruel tampoco. Y ya viene faltando algunas clases. Ok. Entonces, nos vemos, ya saben, el día viernes. Como les digo, igual les estoy comunicando cualquier cosa si me atraso un poquito. ¿Ya? Sí me puso asistencia. Dime. Sí me puso asistencia. Sí, sí te puse asistencia, sí. Ok. Primerito, comencé por el último del otro grupo. ¿Ya? Listo, entonces. Cuídense mucho. Nos vemos hasta el día viernes. Pasen bien. Gracias. Ok. Gracias, mister. Hasta Hasta luego. viernes. Gracias, mister. Hasta el viernes. Hasta el viernes.